Nomenclatura IUPAC de sales aloideas o binarias. En el anterior video se realizaron ejercicios correspondientes a escribir la estructura según el nombre planteado para cada una de estas moléculas. En este video haremos el sentido contrario. Teniendo la estructura ya desarrollada, le daremos nombre. Y en el caso de que se pueda, le daremos los dos nombres alternativos que designa la IUPAC. Comencemos. Les presento a las moléculas que vamos a ir desarrollando para este ejercicio. La pregunta: escribir el nombre IUPAC de las siguientes moléculas. Todas las moléculas corresponden a la familia de sales aloideas o binarias, pero estas pueden ser neutras, ácidas si tienen hidrógeno, básicas si tienen hidroxilo, dobles o triples si tienen 2 o 3 metales diferentes. Sin otro preámbulo, comencemos desglosando cada uno de los ejercicios. Primer ejercicio. Tenemos que colocar nombre a esta molécula. Para comenzar, yo sé que es una sal binaria neutra, porque solamente tiene el metal y el no metal. Según la IUPAC, tiene dos maneras de ser nombradas, y vamos a escribir los dos nombres. Los nombres para estas sales no son complicados. El primero, según sus cantidades estequiométricas, o también conocida como nomenclatura sistemática, aunque eso en sales es poco diferenciado. Se escribe primero el no metal, su cantidad, en este caso 1, sería mono, pero el prefijo mono por lo general se sobreentiende, salvo que sea necesario y se pueda confundir con otra molécula con los mismos componentes. Entonces directamente el nombre del no metal con la terminación uro. Sulfuro de, se coloca el artículo de, la cantidad del metal, que son 2, sería di, y el metal, francio. Ese sería su primer nombre. El segundo nombre, de igual manera, se escribe el nombre del no metal con la terminación uro, sulfuro, luego se escribe el artículo de, por último el nombre del metal, francio, y entre paréntesis y números romanos el estado de oxidación del metal, pero cuando tiene dos estados de oxidación diferentes. El francio tiene uno solo, por lo tanto no es necesario escribirlo. Y ahí tenemos las dos formas de nombrar a esta sal. Seguiremos viendo más ejemplos y aclarando acerca de uno u otro nombre. Siguiente ejercicio. Observamos la presencia de cloro y mercurio. Es una sal aloidea neutra o sal binaria neutra. El cloro, como todas estas sales, tiene el estado de oxidación de -1. Para que se pueda igualar las cargas, el mercurio obligatoriamente tiene que tener el estado de oxidación +1. Vamos a proceder a colocar los dos nombres para esta molécula. El primer nombre. Hay un solo cloro, cloruro o monocloruro. Como había dicho antes, la palabra mono por lo general se sobreentiende, salvo que sea muy necesario, y en este caso sí lo es. ¿Por qué motivo? Porque el mercurio puede formar dos cloruros debido a que tiene dos estados de oxidación diferentes, 1 y 2. En este caso, por lo tanto, sí es necesario colocar la palabra mono. Mono, cloruro,
de el metal, y en este caso el metal, mercurio. En este caso no es necesario colocar la palabra mono porque se sobreentiende. No así para el cloro. Entonces el nombre, monocloruro de mercurio. El siguiente nombre corresponde a escribir el nombre del no metal, que sería cloruro, luego el artículo de, el nombre del metal, mercurio, y finalizamos escribiendo, entre paréntesis y números romanos, el estado de oxidación del mercurio. En este caso, es +1, por lo tanto, se coloca en números romanos 1. Y ahí tenemos los dos nombres para esta molécula. En este ejemplo, también observamos la presencia de un metal y un no metal en cantidades diferentes. Entonces se trata de una sal binaria neutra. Realizamos los dos nombres correspondientes a esta molécula. El primero corresponde a sus prefijos estequiométricos, o cantidades de átomo. Se indica primero la cantidad del no metal, en este caso es 3, por lo tanto va a ser tri. Unido al nombre del no metal con la terminación uro, azufre sería sulfuro. Luego se escribe el artículo de. Se indica la cantidad de metales, son 2, sería di. Y el nombre del metal sin ninguna terminación. Níquel. Parece una O, vamos a arreglar. Ahora sí. Y ahí tenemos el primer nombre, trisulfuro de diníquel. El segundo nombre, se indica el nombre del no metal con la terminación uro. Sulfuro, luego se escribe la palabra de. El nombre del metal, níquel. Y entre paréntesis, se va a colocar en números romanos su estado de oxidación del níquel. Veamos con cuánto se encuentra en esta molécula. El azufre tiene su estado de oxidación negativo, y el único que presenta negativo es -2. De esa manera, 2 por 3, 6 cargas negativas. Tiene que haber 6 cargas positivas. Un número multiplicado por 2 que me dé 6, pues 3. De esa manera, 3 por 2, 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el níquel en esta molécula tiene el estado de oxidación 3. Y lo colocamos en números romanos. Y ahí tenemos el segundo nombre. Sulfuro de níquel 3. Prosigamos. Siguiente molécula. Tenemos la presencia de un metal y un no metal. Entonces corresponde a una sal binaria neutra. Y al igual que los anteriores ejemplos, nombraremos de sus dos formas. Primero, tratemos de determinar el estado de oxidación de cada elemento. El teluro trabaja con el estado de oxidación -2, al igual que en todas las sales binarias neutras. Por lo tanto, tengo dos cargas negativas. Para igualar tiene que haber dos cargas positivas. Un número multiplicado por 2 que me dé 2, 1. Porque 1 por 2, 2 positivos, 2 negativos. Ya está igualado. Ahora, nombre. La primera forma. Se indica la cantidad de átomos presentes en el no metal, con los prefijos estequiométricos. Mono, di, tri, tetra. En este caso no hay nada, se sobreentiende que es 1. Por lo general la palabra mono se sobreentiende, salvo que sea muy necesario.
En este caso sí lo es, porque el oro tiene dos estados de oxidación, 1 y 3, es decir que puede formar dos telururos, que es el teluro. Por lo tanto, tengo que indicar su cantidad. Y en este caso sí se escribe la palabra mono. Mono telururo con la terminación uro. Luego se escribe la palabra de, el nombre del metal indicando su cantidad. Como son dos, sería Di. Y su nombre, oro. Y ahí tenemos la primera forma de nombrar a esta molécula. La segunda forma corresponde a escribir el nombre del no metal con la terminación uro. Entonces directo, telururo. Luego se escribe la palabra de, el nombre del metal, oro, y entre paréntesis y números romanos, su estado de oxidación, que en este caso es 1. Y colocamos en números romanos 1. Y ahí tenemos la segunda forma para nombrar a esta molécula. Siguiente ejercicio. Podemos observar la presencia de dos metales diferentes unidos a un no metal. Entonces tenemos una sal binaria doble. Las sales aloideas o sales binarias dobles y triples no presentan dos nombres, presentan un solo nombre, debido a que es la combinación de los dos nombres anteriores. Los metales deben indicarse su estado de oxidación con el cual están trabajando, en números romanos, mientras que el no metal se indica con los prefijos estequiométricos de cantidad. Comencemos a nombrar la molécula. Primero, se escribe la cantidad de átomos presentes en el no metal. Como son dos, sería Di, unido al no metal con la terminación uro. Azufre es sulfuro. Luego se escribe el artículo de, seguido del nombre de los metales. ¿Pero cuál metal se va a escribir primero? Eso es según su orden alfabético. El calcio comienza su nombre con C y el hierro empieza su nombre con H. Entonces, por orden alfabético, calcio se escribe primero. D, calcio. Luego se escribe la palabra I, el otro metal, hierro. Y como el hierro tiene dos estados de oxidación, debo indicar con cuál está trabajando en esta molécula. Para eso debo igualar las cargas. El azufre va a trabajar en todas estas moléculas con -2. El calcio tiene un solo estado de oxidación, +2. Igualemos carga. 2 por 2, 4 cargas negativas. Eso significa que tiene que haber en total 4 cargas positivas, porque todas las moléculas son neutras. ¿Cuántas cargas positivas tengo por el momento? 2 por 1, 2. ¿Cuánto me falta para llegar a 4? 2. Entonces el hierro, obligatoriamente, tiene que trabajar en esta molécula con el estado de oxidación +2. Y eso se coloca en números romanos. Y ahí tenemos el nombre para esta sal binaria doble. Y como pueden observar, es la fusión de los dos nombres para una sal binaria neutra. Y con eso finalizamos. Siguiente molécula. Al igual que el caso anterior, se observa más de un metal diferente. En este caso son 3 metales diferentes y un no metal. Entonces se trata de una sal binaria triple o sal aloidea triple.
Lo interesante de esta molécula es que los tres metales tienen un solo estado de oxidación, es decir, que el nombre para esta molécula es súper sencillo. Comencemos indicando la cantidad de átomos presentes en el no metal. 6 corresponde al prefijo hexa. Entonces escribimos primero esa palabra, hexa, unido al nombre del no metal con la terminación uro, cloruro. Luego la palabra de y el nombre de los metales en orden alfabético. Bismuto se escribe con B, zinc con Z, litio con L. Entonces bismuto es primero. De bismuto, coma, solo el último lo separamos con la palabra I. Luego le sigue litio y zinc. Y ahí tenemos el nombre para esta molécula. Pero a modo de practicar, veamos si la molécula tiene sus cargas igualadas. El cloro, para todas las moléculas de esta familia, es -1, no tiene otro estado de oxidación negativo. 1 por 6, -6. Tiene que haber en total 6 cargas positivas, debido a que hay 6 cargas negativas. Veamos si es cierto. El litio es 1, no hay dónde pelarle, no tiene otro. El zinc es 2, tampoco no hay dónde pelarle, no tiene otro. El bismuto como metal es 3. 3 cargas positivas, 2 cargas positivas, 1 carga positiva, en total 6 cargas positivas. Y de esa manera queda igualada sus cargas. Como ven, el nombre está correcto y la estructura también. Siguiente ejercicio. Observamos metal, no metal y adicionalmente hidrógeno. La presencia del hidrógeno me indica que corresponde a una sal binaria ácida o sal aloidea ácida. Al igual que las neutras, presentan dos maneras para ser nombradas. Y vamos a hacer ambos nombres. En el primer caso, se indica la cantidad de veces que se repite la parte ácida. En este caso es 2. Eso se indica con los prefijos bis, tris, vamos a escribir acá, bis si es 2, tris si es 3, tetraquis si fuera 4. En este caso es 2, por eso escribí bis. Luego se abre paréntesis, se indica el átomo de hidrógeno con la palabra hidrógeno. Hidrógeno. Seguido del nombre del no metal con la terminación uro. Telururo. Y cerramos el paréntesis. Luego escribimos la palabra de. Y por último, el nombre del metal, en este caso magnesio. En el caso de que tuviera dos estados de oxidación, no se debe colocar nada, aunque en algunos casos podemos observar la presencia del número de oxidación en números romanos. Pero por lo general no se escribe eso en este tipo de nomenclatura. Veamos la segunda manera. La segunda manera consiste en colocar directo el nombre del hidrógeno unido al no metal con la terminación uro, sin indicar la cantidad presente o la cantidad de veces que se repite la parte ácida. Entonces directo, hidrógeno, el nombre del no metal con la terminación uro, telururo, luego la palabra de
seguido del nombre del metal, magnesio. En este nombre sí se debe indicar el estado de oxidación del metal si tuviera dos. En este caso el magnesio tiene un solo estado de oxidación, así que no es necesario indicarlo. Y ahí tenemos las dos formas para nombrar a esta molécula. Siguiente molécula. Al igual que la anterior, metal, no metal, hidrógeno. Entonces se trata de una sal aloidea ácida o sal binaria ácida. Presenta dos formas de ser nombrada, pero en este caso vamos a ver que las dos maneras corresponden al mismo nombre. Como no tiene un paréntesis, no voy a indicar la cantidad presente. Directamente el hidrógeno, luego el no metal con la terminación uro. Hidrógeno, el selenio con la terminación uro sería seleniuro, aunque lo correcto es selenuro, pero se han venido acostumbrando bastante a escribir la palabra seleniuro, así que de esa manera lo vamos a escribir. Luego la palabra de, y por último el nombre del metal, cesio. Y ahí tenemos el primer nombre, hidrógeno seleniuro de cesio. El segundo nombre, directo se escribe el hidrógeno, hidrógeno, el nombre del no metal con la terminación uro, seleniuro, luego la palabra de, y finalizamos con el nombre del metal, cesio. En esta forma de nombrar, si hubiera el metal con dos estados de oxidación, se debe indicar su estado de oxidación en números romanos. Y ahí tenemos los dos nombres para esta molécula. Siguiente molécula. Metal, no metal e hidrógeno. La presencia de hidrógeno ya me indica que este tipo de sal es ácida, entonces corresponde a una sal binaria ácida o sal aloidea ácida, y presenta dos maneras diferentes para ser nombradas. La primera, se indica la cantidad de veces que se repite la parte ácida. 3 se designa con el prefijo tris. Escribimos ese prefijo, tris, luego abrimos paréntesis y escribimos lo que está dentro. Hidrógeno primero, luego el no metal con la terminación uro, el azufre sería sulfuro, cerramos paréntesis, luego la palabra de, y finalizamos escribiendo el nombre del metal, hierro. No es necesario colocar su estado de oxidación en números romanos. Veamos la segunda forma para nombrar a esta molécula. Ya no interesa la cantidad de veces que se repite la parte ácida, directamente colocamos el nombre de la parte ácida. Hidrógeno, luego el no metal con la terminación uro, sulfuro, seguido de la palabra de, y se finaliza con el nombre del metal, en este caso hierro. Y acá sí es necesario indicar su estado de oxidación, sea 2 o 3. Para saber cuál es el estado de oxidación del hierro es necesario igualar las cargas. La parte ácida en las sales binarias, ya había mencionado, siempre va a trabajar con la carga de -1. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 por 3, 3 cargas negativas. Tiene que haber 3 cargas
positivas. Un número multiplicado por 1, porque acá se sobreentiende que hay 1, que me dé 3, pues no hay otro número, 3. Entonces, el estado de oxidación del hierro en esta molécula es 3. Y eso colocamos en números romanos. Y ahí tenemos los dos nombres para esta molécula. En esta molécula observamos la presencia del metal, el no metal y el radical hidroxilo. La presencia del radical hidroxilo ya me indica qué tipo de sal es. Corresponde a una sal binaria básica o sal aloidea básica. Al igual que las ácidas, tienen dos formas para ser nombradas a estas moléculas. Comencemos con la primera forma. Se indica la cantidad de veces que se repite el radical hidroxilo. En este caso, uno solo, mono. La palabra mono por lo general no se escribe, ya que se sobreentiende en la mayoría de los casos. Entonces, indicamos el nombre del radical con la palabra hidroxi. Luego el nombre del no metal con la terminación uro, sulfuro. Luego la palabra de. Finalizando con el nombre del metal, manganeso. Y se debe indicar el estado de oxidación de ese metal si tuviera más de uno. En este caso el manganeso sí lo tiene. Para determinar el estado de oxidación del metal es necesario igualar las cargas. El hidroxilo es menos 1 por 1, 1 negativo. El azufre en sales binarias siempre va a ser 2 negativo. 2 negativo y 1 negativo en total hacen 3 cargas negativas. Tiene que haber 3 cargas positivas para que se pueda neutralizar la molécula. Un número multiplicado por 1, porque acá se sobreentiende que hay 1, que me dé 3, pues no hay otro número. Sí o sí tiene que ser 3. Entonces el manganeso en esta molécula presenta el estado de oxidación 3, y eso lo indicamos en números romanos. Y ahí tenemos el primer nombre para esta molécula. La segunda forma para nombrar a esta molécula corresponde a escribir primero el nombre del no metal con la terminación uro. El azufre sería sulfuro. Luego se escribe un guión. Y a continuación se indica la cantidad de veces que se repite el radical hidroxilo. Como es 1, no se coloca nada, seguido del nombre para este radical, que sería hidróxido. Hidróxido. Luego se escribe la palabra de, el nombre del metal, manganeso. Lo estaba escribiendo mal. Manganeso. Y entre paréntesis y números romanos su estado de oxidación. Ya lo habíamos calculado, entonces 3. Y ahí tenemos el segundo nombre para esta molécula. Veamos, el primero dice hidroxisulfuro, mientras que el segundo dice sulfuro hidróxido. Ya no es hidroxi simplemente, es hidróxido. Hay bastante diferencia en el nombre del radical, incluso en el orden de colocar el no metal. Continuamos con más sales básicas. Último ejemplo para este tipo de preguntas. Al igual que los dos últimos, hay metal, no metal y la presencia del radical hidroxilo. Eso me indica que corresponde a una sal aloidea básica o sal binaria básica. Al igual que los dos últimos, tiene dos formas para nombrar a estas moléculas.
La primera forma corresponde a indicar la cantidad de veces que se repite el radical hidroxilo. 3 sería tri. Entonces colocamos la palabra tri unido al nombre para indicar ese componente. En este caso es hidroxi. Luego el nombre del no metal con la terminación uro. El bromo sería bromuro. Seguido de la palabra de. Y se finaliza con el nombre del metal, estaño, indicando en este caso con qué estado de oxidación está trabajando en esta molécula. ¿Por qué motivo es necesario indicar? Porque el estaño tiene dos estados de oxidación, tiene 2 y tiene 4. Para saber con cuál está en esta molécula debemos igualar las cargas. El hidroxilo siempre presenta la carga de -1, como son 3, sería -3, 3 cargas negativas. El bromo en sales binarias solo presenta su carga negativa, -1, entonces -1 y -3, total 4 cargas negativas. Eso quiere decir que debe haber 4 cargas positivas. Un número multiplicado por 1 que me dé 4, pues no hay otro número más que 4. Eso significa que el estado de oxidación del estaño en esta molécula es 4, y eso lo colocamos en números romanos. Y ahí tenemos la primera forma para nombrar a esta molécula. La segunda forma para nombrar a este tipo de molécula corresponde a escribir el nombre del no metal con la terminación uro. Entonces sería bromuro. Luego se coloca un guión seguido de la cantidad de veces que se repite el radical hidroxilo. Como es 3, sería tri. Unido al nombre de ese componente. En este caso es hidróxido. Hidróxido. Luego se escribe la palabra de y se finaliza escribiendo el nombre del metal, estaño, indicando su estado de oxidación. Como ya lo habíamos calculado, simplemente lo escribimos. Y de esa forma finalizamos los ejercicios para este tipo de pregunta. Una vez finalizado de colocar los nombres a cada una de las moléculas de este ejercicio, observamos que la mayoría tiene dos nombres, pero hay algunas que tienen un solo nombre. Tal es el caso de las sales dobles y triples, que solo se nombran de una sola manera. Y las sales aloideas ácidas, que en algunas circunstancias las dos formas coinciden con un solo nombre. No es que sea un caso especial, solamente que saben coincidir con el mismo nombre las dos maneras de nombrarse. Observen cada uno de los ejercicios, vean sus respectivos nombres y repasen. Hasta pronto.